Buenas noches. Primer programa del año 2021. Un inicio de año muy frío que no puede, sin embargo, congelar nuestras emociones ni nuestras reflexiones que realizamos, como siempre, entre todos. Es la hora de los responsables. Estamos en una situación muy grave que hay que resolver con seriedad y con urgencia, con más de 80.000 fallecimientos. Hay que tomar decisiones para evitar más muertes, el colapso del sistema sanitario y la quiebra económica del país. Hay que actuar inmediatamente y en ello hay responsables. Vamos a analizar entre todos cómo se está viviendo esta situación desde los que están sosteniendo la gran carga de esta crisis, por tanto, desde el panorama sanitario, como las víctimas principales de la situación económica y qué nos llega con el anunciado plan de recuperación. A día de hoy, lo que conocemos hasta el momento es, por parte del Gobierno, la resistencia al confinamiento domiciliario. Las comunidades autónomas van forzando medidas cada vez más restrictivas, a pequeños pasos, pero sin un ultimátum al Gobierno. Seguimos en la batalla política mientras aumenta la incompetencia para resolver la crisis. Las crisis, diríamos, en plural. Los sanitarios soportando la gran carga. Los sectores económicos más castigados, como pymes y autónomos, dispuestos a sacrificar sus negocios, su actividad, pero sería inmoral si se les deja en la cuneta, en la ruina más absoluta. Ha habido tiempo, antes de que nos arrasara la tercera ola, de reforzar el sistema sanitario, y el tiempo es fundamental para tomar medidas, para mitigar el impacto de la pandemia. Los distintos gobiernos se escudan en los expertos, pero si actúan los expertos, ¿por qué está fracasando la clase política? ¿Por qué esta pandemia de incompetencia? Entre todos hoy no vamos a teorizar, hoy vamos a pisar el barro que pisan nuestros invitados. Vamos a conocer de cerca lo que ocurre en la sanidad, qué pasa con las vacunas y con nuestros paisanos acechados por el cerco del cierre. Está la clase política más lejos que nunca de nosotros. Es posible que salgamos de esto entre todos. Pues vamos ya con nuestra primera invitada, la doctora Mercedes Hurtado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por su presencia. La doctora Mercedes Hurtado representa al Colegio de Médicos de Valencia, por lo tanto, un colectivo realmente que está al pie del cañón en esta crisis sanitaria. Yo, antes de meternos un poco en profundidad, sí que me gustaría que me trasladara cuál es el sentir de los médicos en medio de esta gran crisis. Bueno, pues el sentir de los compañeros y el mío propio es que estamos cansados, estamos hartos, porque esta situación se ha cronificado, es una pandemia que se ha hecho crónica entre nosotros. Y bueno, tenemos un hilito de esperanza con esta vacuna que se está empezando a poner, pero sobre todo estamos muy preocupados porque las incidencias van en aumento y bueno, el nivel de contagio es tremendo ahora. Realmente es que las cifras que nos van llegando cada día son cada vez más espeluznantes, muy preocupantes. Parece como que la pandemia estuviera desbocada, ¿es así? Está totalmente desbocada y descarriada. Estamos, pues, todo el mundo lo dice, en una tercera ola, pero es que es la segunda ola que no bajó, que estando en la meseta de la segunda ola vino un repunte de que es la tercera, que nos está arrasando completamente. Sí, a los ciudadanos nos tienen un poco despistados, ¿eh? Sí. Porque igual oímos hablar de segunda ola, cuando estábamos en esa meseta llega la tercera. Sí. Nosotros no acabamos de entender la cuestión de cómo sube la curva, cómo doblegar esta curva de la pandemia, pero lo que sí tenemos claro es esa noticia de que cada vez es mayor el contagio, y hay muchas dudas que tengo para plantearle, ¿no? Pero una de ellas sería: ¿cree que estamos ya necesitados de establecer restricciones mayores límites? ¿Deberíamos ir ya a un confinamiento que algunos dicen duro y corto? Y no lo sé cómo lo ven ustedes.
A ver, nosotros desde el Colegio de Médicos de Valencia, ya antes de las Navidades, creo que era poco antes de Nochebuena, ya empezamos a decir que sanitariamente, si usted me pregunta como médico y desde el punto de vista sanitario, había que hacer un confinamiento, porque el confinamiento es lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia en las épocas de pandemias y es lo que es efectivo. Claro, yo entiendo que desde el punto de vista económico es muy duro, que los políticos tomar esa decisión es muy poco popular, que pueden haber efectos muy colaterales en la economía. Yo no voy a entrar ahí porque no soy economista, pero si usted me pregunta como médico y como sanitario, pues le voy a decir que sí, que esto hay que pararlo de alguna manera y hay que tomar unas medidas muy drásticas. Y luego pues la economía, a gestionarla de otra manera o dar ayudas, quitar impuestos, eso lo dejamos a los políticos que lo gestionen. Pero estrictamente desde el punto de vista sanitario, confinarse. Y es que además se vio que antes del verano habíamos bajado con el confinamiento. Luego había que salvar el verano. ¡Hala, todos a la calle! Pagamos el verano en septiembre, octubre. Y cuando nos estábamos recuperando un poquito de eso, vinieron los puentes. Efectivamente. Y con toda la cresta de la ola de los puentes no se tomó ninguna medida. Y la Navidad se celebró como si fuese una Navidad cualquiera, porque aunque se han puesto restricciones, y es verdad que la Comunidad Valenciana ha puesto muchas restricciones, de las que más ha puesto, estas restricciones no han sido suficientes, a la vista está. Y también se ha apelado a una responsabilidad de la población que, aunque algún sector lo ha tenido, otro sector no lo ha tenido, y a la vista está también, porque si no vamos todos juntos, pues no se cumplen, y entonces pues estamos ahora desbordados. Y bueno, lo que vamos avisando es que ahora estamos viendo el resultado de las Navidades, pero es que nos faltan los Reyes, que vendrán la semana que viene. Claro, o sea, que esto es un cálculo exponencial. Sí, no nos sorprendamos de que vaya en alza, porque va a ser ir en alza una semana o dos. Bueno, pero esto es terrible. Efectivamente, hablamos de salvar la Navidad, de salvar los Reyes, pero los contagios siguen ahí. A mí, debo confesarle, doctora, que me molesta mucho cuando nos hacen responsables a los ciudadanos, porque es verdad, bueno, que puede haber grupos de jóvenes, que hemos visto cazadores en la zona del interior, pero creo que en general la gente está siendo prudente y que normalmente, en general, las familias tienen vidas normales, hacen vidas normales y hacemos un seguimiento, pues lógico, en nuestras vidas. Pero es verdad que se han multiplicado esos brotes y que ahora, pues resulta muy duro conocer esas cifras de fallecidos que son realmente espeluznantes. No, desde luego, no ponemos en duda, hay un grupo de la población y hay bastante gente muy responsable que ha celebrado la Navidad en pequeño, en un núcleo muy pequeño, pero aquí tiene que ser todo el mundo. O sea, un grupo que no cumpla lleva al traste a toda la sociedad. Y luego, pues mire, le voy a poner un ejemplo. Resulta que, un ejemplo, no, uno de los puntos, y es que resulta que, por ejemplo, se ha hecho un cierre perimetral que nos ha parecido muy bien de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, de algunos departamentos de hospitales de las zonas costeras han visto un aumento de atención a la población que no era de la zona. Han visto de otra gente de otras comunidades, incluso extranjeros, con lo cual nos acudiendo a urgencias. Límites, Luego, claro. Entonces, hay algo. Ha habido gente que no lo ha hecho y eso trae desbarata todo a los pobres que cumplen. Claro, efectivamente, pagan justos por pecadores, como se suele decir. Y porque los españoles tenemos que ir por una vez todos a la vez. Sí. Porque es como la canción de Mecano, que a mí, dicho sea de paso, me encanta, que a ver si los españolitos hacemos todo a la vez. Pues ojalá, todos a una. Ojalá así fuera, doctora. Quería escuchar con usted las palabras del portavoz del Gobierno en materia de sanidad, Fernando Simón, que nos decía lo siguiente acerca del confinamiento. De todas formas, sí que es verdad que la opción del confinamiento, como siempre, está ahí. Si es necesario, se tendrá que hacer. Pero ahora mismo, con el nivel de transmisión que tenemos y con la situación que tenemos y con las características específicas, y ahora vamos a eso, de esta tercera ola, si lo queremos llamar así, no parece ahora mismo necesario. Veremos qué sucede en el futuro.
Pues seguimos en las mismas. Parece que tenemos al gobierno totalmente negado a llevar ese confinamiento. Cuando dicen que se apoyan ustedes y los expertos, en los médicos, en su sabiduría, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ni el gobierno ni las comunidades autónomas consiguen dar ese paso? Y como usted decía, entendemos la parte económica, pero tampoco pueden darles a ustedes, a los sanitarios y a los que tienen sus negocios. Si usted dice claramente el confinamiento, yo voy donde dicen los médicos. O sea, ¿por qué no es capaz el gobierno de establecer un diálogo con ustedes? ¿O me equivoco? Yo creo que Fernando Simón lo que ha querido decir es que llegamos tarde. Como siempre, tarde. O sea, el confinamiento tenía que haber sido antes. Ahora estamos, de aquellos barros vienen estos lodos, por no haberlo hecho. Pero de todas formas, un confinamiento ahora ayudaría al futuro. Claro, efectivamente. No detendrá lo que viene porque ya no se hizo, pero a lo mejor para lo siguiente. Y me he perdido un poco, ¿qué era lo otro? Estaba hablando del Sí. tema del confinamiento, porque lo que le decía es, si ahora hacemos ese confinamiento, dentro de 15 días estaremos algo mejor. La verdad es que las cifras nos tienen totalmente desorbitados. Mire lo que está pasando en Alemania, que ha estado haciendo confinamientos muy duros, límites muy duros, y sin embargo hay más de 1000 muertos al día. En España, por desgracia, porque es que hablamos de números como si fuera cualquier otra cosa. Ese es el problema, eso es lo que también me había quedado un poquito en el aire, que ¿cuánto vale una vida humana? Estamos hablando de números, no son números, son personas. Entonces, a ver, ¿cuántas personas están muriendo ahora que no habrían muerto? Y eso sería gracias que vienen de las a medidas... Navidades. ¿Y qué me dirá de las personas que se están contagiando ahora que van a morir dentro de 15 días? Porque de los contagiados, unos lo van a pasar más o menos, otros van a ser hospitalizados, otros entrarán en la UCI y de esos se morirán, algunos. Ahora hablamos de eso, de la presión en los hospitales, en las UCIs, pero sí quería preguntarle, por una parte nos están diciendo que la transmisibilidad del virus es muchísimo mayor, y no sé, y ahora me cuenta si es porque de verdad han entrado las cepas nuevas o no han entrado, y que realmente la virulencia era mucho menor. Sin embargo, hay muchos muertos. ¿Por qué pasa esto, doctora? Es que el nivel de contagiosidad ha aumentado muchísimo. Entonces, la cepa británica esta, pues no sabemos si está, posiblemente está ya también. Pero lo que está claro es que llevamos cargas virales todos ya. O sea, hay mucha gente con cargas virales expandiéndola. Porque la llevan las personas, Pero no es que esté en el ambiente. Cepa británica. Permíteme que escuchemos también al doctor Simón. La variante, en de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento. Pues bien, como estamos escuchando, al final... ¿Existen las cepas? ¿No existen? Ahora hablan incluso de una de Brasil, que también parece ser que ha entrado a través de los británicos. ¿Estamos preparados para conocer o no conocer? ¿O simplemente ustedes están luchando con las armas que tienen en sus instalaciones? Claro. Vamos a ver, yo hablo por los médicos están y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Una cosa que llevamos adelantado es que al inicio de la pandemia no sabíamos ni cómo ponernos un EPI, ni sabíamos cómo protegernos, incluso se daban mensajes contradictorios, ahora mascarilla sí, ahora mascarilla no. Eso, gracias a Dios, lo hemos adelantado. Entonces ahora ya sabemos vestirnos, estamos un poco más preparados porque algo hemos aprendido, algo, muy poquito. Yo creo que el ser humano va tropezando varias veces con la misma piedra. Ya, pero es terrible, o sea, que sigamos tropezando cuando estamos ya en esta tercera ola y no vemos las soluciones. Si me permite, doctora, vamos a conectar también con Javier Díez Domingo, que él es el jefe del área de investigación de Fisabio y además uno de los expertos que trabaja externamente con la Agencia Europea del Medicamento. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A ver si consigue aclararnos algunas de las dudas que tenemos, que hay muchísima incertidumbre en la población. No le voy a preguntar, por supuesto, si vacuna sí o vacuna no, porque ya sabemos que todos tenemos que ser responsables con ellos. Pero sí nos preocupa mucho una cuestión, señor Díez, que es que la producción de vacunas hasta el momento es algo limitada. Sabemos que España lleva un ritmo de vacunación relativamente correcto, porque estamos, y si no me corrige, creo que en el cuarto lugar
en Europa y por lo tanto el ritmo de vacunación es correcto, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la producción? ¿Vamos a llegar a vacunas a toda Europa? Y por supuesto ya ni le planteo qué ocurriría en el caso de que estemos contando los miles de millones de personas que hay en el mundo. Claro, ese es uno de los grandes problemas de las pandemias, ¿no? La capacidad de producción de cualquier cosa es muy limitada y si hablamos de vacunas es todavía más por la cantidad de controles de calidad que lleva la producción de una vacuna. Se calcula que en la producción de una vacuna se requiere entre 20 y 60 controles de calidad, lo cual enlentece la producción. Por eso es importante que haya más de un productor. En estos momentos solo hay 2 vacunas autorizadas en España o en Europa, que es la de Pfizer Biotech y la de Moderna, pero necesitamos más vacunas porque necesitamos la producción de todas las compañías farmacéuticas produciendo vacunas. Somos 7.000 millones de personas en el mundo y hay que vacunar a prácticamente todos. Por tanto, producción limitada, nos va a ir viniendo poco a poco. Hemos de hacer nuestros deberes vacunándonos todos, pero siempre siguiendo las recomendaciones del Ministerio y de la Consellería para vacunar fundamentalmente los grupos de más riesgo primero, que son los que más van a ingresar, los que más posibilidad tienen de fallecer. Señoría, sí que tengo una duda y quizá es debido a la desinformación, por eso queremos tenerle aquí y aclarar pues, esas incertidumbres que tenemos. ¿Es verdad que se han producido positivos después de haberse vacunado, especialmente en las residencias? Parece que hemos oído esto. ¿Cómo es posible que la gente de las residencias, las personas, el personal que trabaja allí, se haya vacunado precisamente para proteger a nuestros ancianos y hayan salido positivos? ¿Por qué es esto? ¿Porque no hay una vacuna, o sea, la vacuna no es, digamos, eficaz al 100%? A ver, las vacunas... una vacuna lo que hace es que inyectamos una sustancia y el sistema inmunitario tiene que reconocerla. Tiene que reconocerla y tiene que montar todo el sistema de defensa. Y esto viene a tardar 15 días. Es decir, desde que una persona se pone la inyección hasta que está protegido pasan 15 días. En esos 15 días es como si no se hubiera vacunado. Con lo cual, como estamos vacunando desde hace 15 días, en estos momentos la cantidad de gente protegida por la vacuna es muy pequeña, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que el sistema de defensa del organismo monte toda la estrategia de defensa. Y estamos hablando de una vacuna que son 2 dosis. En la primera dosis la protección viene a ser entre el 50 y el 60%. Luego, quiere decir que han de pasar 15 días para que nos proteja al 50-60% y 15 días después de la segunda dosis es cuando tendremos la protección total de la vacuna. Claro, señoría, lo que pasa es que escuchando esto siempre nos queda un poco de preocupación porque mientras llega la segunda vacuna, mientras está todavía gente de la primera parte de la vacuna sin vacunar, siguen creciendo los contagios, ¿no? Y esto es lo que realmente al final preocupa a la población. Parece que hay otras 2 vacunas que están un poco ahí a la espera de llegada, la de AstraZeneca y la de Johnson, que parece ser que esta será solamente una dosis, no tendremos que poner 2. ¿Qué esperanzas tienen en estas vacunas? Y usted, que además es experto externo de la Agencia Europea del Medicamento, no sé si nos puede contar algo más sobre ello. Sí, a ver, la efectividad de las vacunas, como ya comentamos hace tiempo, es superior a la que se esperaba antes cuando se empezaron a desarrollar, con lo cual eso es muy buen síntoma. La protección de las vacunas va a estar toda entre el 70 y el 90%, que es muy buena efectividad para evitar infecciones graves. Y por tanto, lo que he comentado, lo importante es que vengan contra más vacunas mejor. Y contra más productores de vacuna haya, mejor. Y respecto al contagio que se está ocurriendo en residencias que ya están vacunadas, como ya he dicho, no están todavía protegidos hasta que no pasen 2 semanas. Estamos en una situación crítica donde hay muchísimos contagios y, por tanto, se están contagiando en estos momentos tanto residencias con sujetos vacunados como residencias con sujetos no vacunados, porque el comportamiento inmunitario es el mismo. Javier Díez,
hay otra cuestión que es la que estamos debatiendo esta noche, que le hemos llamado a este programa de Entre Todos la hora de los responsables. Mire, cuando nosotros nos subimos a un coche nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿vale? No nos invitan a ponérnoslo, no nos recomiendan que nos lo pongamos, nos lo ponemos y así evitamos accidentes. ¿Cree que puede llegar el momento en que realmente se nos imponga ponernos esa vacuna por el bien común? Para esto, la respuesta es no. Ahora, necesitamos saber el efecto comunitario que va a producir la vacuna. Es decir, la vacuna se sabe que protege al sujeto que se la pone. Lo que no está claro es qué nivel de protección va a tener para los demás. Es decir, si yo estoy vacunado, el virus me va a crecer en la nariz y lo voy a poder distribuir o contagiar a los próximos, y solo me va a proteger a mí o va a proteger también a los próximos. En el caso en que se muestre que vacunándome a mí protejo a la comunidad, ahí sí que sería posible, aunque remotamente en España, que las autoridades judiciales obligaran a poner la vacuna a grupos poblacionales para proteger a los de alrededor. Pero yo creo que más que una obligación, lo que necesitamos es mucha educación. Se está dando mucha información sobre vacunas y sobre el COVID y se está dando poca formación a la población, y lo que necesitamos es formación y que la gente venga a vacunarse voluntariamente sabiendo que el beneficio va a ser extraordinariamente superior al riesgo de vacunarse. Claro, formación también incluso para los propios médicos. Sabe que tenemos aquí en plató a la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, a la que creo que también conoce, y vamos a seguir hablando con ella precisamente de estos temas. Una pregunta más, don Javier. ¿Por qué China, se supone, con una tecnología tan avanzada, no tiene ya una vacuna en el mercado, o lo desconocemos? Y luego la siguiente cuestión es, si realmente al final estamos ensayando con estas vacunas, con las que ya tenemos, que tienen la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, y resulta que hay más contagios y tenemos que hacer nuevas pruebas, ¿en quién vamos a ensayar? Perdón, porque le he hecho dos preguntas en una. Una es si vamos a tener vacuna de China, y dos es cómo vamos a ensayar la eficacia de las vacunas. ¿Qué preguntas más buenas? Mira, la primera es, no vamos a tener una vacuna de China porque las agencias reguladoras americana, europea y japonesa tienen unos requerimientos extremadamente estrictos, y entre ellos es que todo el desarrollo de los medicamentos se haga acompañado de una de las tres agencias, para saber que todos los pasos que se dan en el desarrollo clínico de la vacuna sean conforme a las necesidades. China está desarrollando una vacuna para ellos con su agencia del medicamento, independiente de estas tres, y por tanto es muy difícil que una vacuna desarrollada en la China en estos momentos, sin, digamos, el paraguas de una de las agencias que he mencionado, llegue a Europa. Es lo mismo que pasa con la vacuna Sputnik 5 de Rusia, que al no seguir las necesidades de nuestras agencias reguladoras no se va a autorizar en Europa. Y la segunda pregunta es una pregunta muy difícil, en la que hay muchísima discusión. Nosotros vamos a participar en distintos estudios, ensayos clínicos, y todavía está en discusión qué va a ocurrir, con quién vamos a comparar las nuevas vacunas, si con las vacunas que ya existen, o se va a poner placebo, que es una sustancia inerte que no tiene efecto para comparar, y es ético el poner placebo en un momento en que ya hay vacuna, porque entonces el grupo de placebo estaría desprotegido, o más desprotegido que la población que no esté en el estudio, y eso desde el punto de vista ético tiene muchas dificultades, con lo cual el desarrollo de nuevas vacunas se tiene que hacer, pero se está dando vueltas cómo hacerlo.
Claro. Una última pregunta, don Javier. Además de las vacunas, que evidentemente es con lo que hemos tenido que salir rápidamente, que como usted decía, no es tan fácil, es muy laborioso, tiene que pasar muchísimos procesos. Para tener la vacuna ya hemos tenido que correr, pero se está trabajando por parte de los investigadores en una medicación concreta para luchar precisamente contra el virus, como nos ha pasado con otras pandemias. Sí, lo que pasa es que los antivirales son mucho más complejos. Yo no soy experto en antivirales, yo solo soy experto en vacunas y sí que se están probando distintas medicaciones, pero es lo mismo. Hay que hacer, antes de poder autorizarlas para el coronavirus, tiene que pasar sus estudios regulatorios, sus ensayos clínicos, y todavía les falta tiempo para comprender exactamente el mecanismo de acción y, sobre todo, la eficacia. Pues don Javier Díez Domingo, aunque usted se quite méritos, es un gran investigador, un gran experto y por tanto le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para disipar dudas y para darnos información, para luchar contra la desinformación, que es algo que a usted le preocupa muchísimo. Así es que ya sabe que siempre tiene las puertas abiertas para hablar entre todos, de este y de todos los asuntos que quiera. Y muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros siempre. Gracias. Pues seguimos con Mercedes Hurtado, la doctora Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos. Y bueno, ya que estábamos hablando de la vacunación, hay dos cuestiones que me preocupan mucho. Una, ¿cómo les protegemos a ustedes y a qué ritmo funciona esto? Y dos, hablando de la formación, que nos decía también Javier Díez, claro, ¿les están formando a ustedes para poner las vacunas? Bueno, a ver, aquí... Le he lanzado dos preguntas otra vez. Sí. Vamos a ir por partes. No, desde luego, todo lo que ha dicho, no puedo estar más de acuerdo con todo y luego aprovechar, primero de todo, para lanzar a la población un mensaje de cuidado, porque como muy bien ha dicho, o sea, no es que esté la vacuna aquí y ya está. La vacuna tiene unos plazos y hasta que alcancemos la inmunidad, pues hay que seguir guardando todo lo que estamos haciendo, no vale bajar la guardia. Eso por un lado. Luego, por otro, el colectivo médico y el Colegio de Médicos, como defensa y garante de la profesión médica valenciana, pues le está trasladando continuamente a la consellera. Tuvimos ayer fue, es que ya me pierdo los días, anteayer, el miércoles, una videoconferencia a todos los colegios profesionales sanitarios con la consellera. Y esta mañana mismo he hablado con ella, porque estamos preocupados por el ritmo de vacunación, que ahora está aumentando. Ella ha asegurado que las vacunas que nos van llegando se están poniendo, pero claro, tienen que seguir llegándonos más vacunas porque se necesitan más para vacunar a toda la población y primero a todos los sanitarios y a los médicos, y empezando por los de riesgo, que eso es lo que se está haciendo: atención primaria, primera línea hospitalaria, los que están en contacto con la COVID, luego todos los demás. Yo estoy también a la espera, que yo sigo trabajando y estamos todos ahí. Entonces hay una cierta inquietud en el colectivo médico por cómo se les va a vacunar, y sobre todo al sector privado también, a las clínicas privadas, que también la consellera ha asegurado que no va a haber ninguna distinción entre público y privado, que también se va a llevar la vacuna a los grandes hospitales privados, y luego las pequeñas privadas que tienen ahí personal sanitario y que tienen médicos trabajando. Eso es lo que se está intentando articular, una estrategia con mutuas y con aseguradoras. Desde el Colegio de Médicos nos hemos ofrecido también como punto de vacunación para cuando lleguen más vacunas y no se puedan poner, que los centros de salud estén, pues nosotros podemos también acelerar desde ahí, igual que listas de médicos voluntarios para poner vacunas. Enfermería, estamos con el Colegio de Enfermería, que también está ahí el presidente. Y las universidades, que también pueden aportar. Todos. Entonces, llegado el caso, nos podemos poner todos ahí. Pero lo que me ha dicho esta misma mañana es que de momento las que van llegando se van poniendo. Bueno, todavía no han llegado. Es una buena noticia porque van llegando, pero esperemos que lleguen más. Por supuesto. Porque están pidiendo más. Claro, porque se necesitan más. Alcanzar una vacunación masiva. Doctora, el hospital de campaña que había previsto la Consellería de Sanidad, ¿le parece un elemento útil o realmente al final supone un desgaste para los profesionales sanitarios que tienen que andar de un sitio para otro? A ver, es un elemento utilísimo y menos mal que se hizo. Se tendría que haber adecuado más rápido. Ahora ya se está adecuando, pero yo lo tengo ahí al lado. Yo trabajo en la FE y lo veo ahí. Y está ya preparado.
Lo que pasa es que, claro, lo han rellenado de camas, ahora el personal, hay que rellenarlo de personal y para eso se está cogiendo personal de especialidades y personal de otros departamentos para ir ayudando ahí, porque aquí lo que ha pasado es que teníamos una sanidad muy buena, pero a costa de los profesionales sanitarios que estaban trabajando, pero éramos insuficientes. El Colegio de Médicos ya iba avisando ya desde hace años que faltaba personal médico y entonces esta falta crónica de personal más una pandemia, pues ahora estamos desbordados. Por eso digo que les pillan en una situación terrible. Sí. Tenemos compañeros que están multiplicando turnos y que se están extendiendo como chicles. Bueno, pero ahí sí que buscamos, como dice el programa, responsables. Tendrán que aumentar los efectivos para que ustedes... Porque claro, están doblando las guardias. Nos decían ustedes en algún momento que... Claro, la primaria está sobrepasada. Primaria está ya, vamos aquí, decirle a la población que la primaria está colapsada. Porque encima aún se oye, no nos atienden, no nos cogen el teléfono, pero es que están colapsados, están haciendo consultas telefónicas, están haciendo visitas a domicilio, están atendiendo urgencias. Se están poniendo de baja porque se están contagiando. Yo tengo compañeros contagiados y aquí nosotros estamos aquí al pie del cañón. Me gustaría que viera un vídeo que corre por las redes sociales. Esto no es garantía de nada, pero sí se ha certificado que es real. Se trata de un compañero, un anestesista, que está hospitalizado lo he visto. Y que nos manda este mensaje. Sí, con el oxígeno puesto está hablando, sí. Así es, vamos a verlo. Soy anestesiólogo de este mismo hospital. No me he contagiado haciendo ninguna barbaridad. He mantenido siempre las medidas oportunas, pero en la planta de mi hija, en la quinta tercera, en la planta de María Jesús, que también es de la parroquia, pues ingresaron a alguien contagiado. Se contagiaron 11 enfermeras, una de ellas mi hija, y después nos hemos contagiado toda la familia. Hemos estado ingresados, yo estoy ingresado todavía, mi esposa con una neumonía, mi hija también, mi otra hija está en casa pero también tiene una neumonía. Hemos caído los 6 componentes de la familia, incluso mi nieto de 15 años que aún está con fiebre. He pensado estos días que me moría, he visto la muerte muy cerca. No me importaba porque estando con Dios es donde mejor se puede estar. Pero el Espíritu Santo me ha regalado muchas lágrimas de consuelo y hoy, aunque estoy un poco fatigado, no es ni punto de comparación de cómo estaba hace unos días. Para que os hagáis una idea, yo vine a trabajar el día 28, el 29 me hicieron ya la PCR y el día 1 estaba ingresado con una neumonía doble en los 2 pulmones. Basta bajar la guardia en un momento determinado y ya te has contagiado, donde menos te lo esperas. Yo tengo 61 años y fijaros cómo estoy bastante bien. Si tuviera, y eso que soy diabético, hipertenso, tal, estar haciendo un trabajo conmigo formidable, pero si fuese una persona un poco más mayor o con otra patología cardíaca o pulmonar, el tiempo medio de vida son 2 días. Así que yo creo que este testimonio dice más que 1000 palabras. Ser prudentes. Bueno, un testimonio Tremendo. Realmente tremendo. Y he dicho una cosa muy importante, ser prudentes. Eso es, sí, no tener miedo, pero no bajar la guardia. Bueno, y esto demuestra que efectivamente forma parte de vuestro colectivo, que tampoco es inmune, que cualquiera puede estar ahí. Claro, ¿no es que tenemos 3 médicos fallecidos?
El último hace 2 semanas, aquí en Valencia solo, porque estamos en contacto con la Organización Médica Colegial, todos los colegios profesionales médicos de toda España, y esta mañana me ha llegado la noticia que ya son 87 médicos en activo fallecidos. O sea, que sí, que fallecemos también nosotros, claro. Efectivamente, superhéroes que también pierden la vida. O sea, que de superhéroes nada. Lo que hay que hacer es ser responsables nosotros y los que tienen que serlo con vosotros. Doctora Mercedes Hurtado, una última pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes no COVID? ¿Cómo les estamos dando solución? Eso es tremendo también ya, porque claro, la vida continúa, la gente sigue teniendo infartos, siguen habiendo patologías, todas esas patologías tienen que ser atendidas, y si estamos focalizados y sobrepasados atendiendo todos a la COVID, estos pacientes, ¿quién los atiende? En la red pública, que ya está saturada, se están pasando a la privada, pero la red privada también se saturará, corre peligro de saturarse. Luego, en España, estábamos orgullosísimos de los planes de prevención que teníamos de cáncer de mama, de cáncer de colon. Todo eso se está teniendo que aplazar, y se corre el riesgo de perderse el diagnóstico precoz de muchas patologías mortales también, con lo cual todos esos son los efectos colaterales, más las listas de espera de toda la patología crónica y las agudizaciones de las patologías crónicas, que están más o menos mantenidas, pero que si no se sigue el mantenimiento se agudizan y vienen a urgencias agudizadas. Los diabéticos disparados, pues todo. Sí, es terrible. Al final pues la pandemia lo ha arrasado todo y todo pasa a un segundo plano, pero todo es vida y hay que salvar esas vidas. Sí. Y hay que pedir a nuestros responsables que os refuercen. Lo digo yo, ya que no lo dice usted, lo digo yo, que os refuercen, que os den todas las medidas que necesitáis, no solamente de protección. Que dejen de hacer política. Eso es. Y que piensen en las vidas humanas, que piensen en la salud de la población, que se pongan todos de acuerdo en hacer algo todos a la vez, y que actúen todos en la misma línea y por la salud, por favor, porque sin salud no hay absolutamente nada. Así es, todos a una. Doctora Mercedes Hurtado, le agradecemos muchísimo el testimonio, nuestro homenaje también para todos ustedes, porque lo merecen, porque nos están sosteniendo a todos. Y un agradecimiento a todos los compañeros médicos y a todos los sanitarios. Pues que así sea. Gracias y muy buenas noches. A vosotros. Nos vamos a publicidad un segundo y enseguida volvemos con más consecuencias de esta terrible pandemia. Cuando nocilleas, pasan cosas como estas. Que un bizcocho se convierte en un imán. Y que elijas lo que elijas, siempre aciertas. Nocilla sin aceite de palma. Por eso tiene el 35% menos de grasas saturadas. ¿Nocilleamos? Siempre has valorado lo más natural. Por eso hoy eliges Argal Bon Natur. En Argal loncheamos las mejores piezas de jamón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en esa loncha tan distinta y en su sabor natural, como recién cortado. Argal Bon Natur, natural en todos los sentidos. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal, hechas como se han hecho siempre. Campurrianas. Y ahora, también con trocitos de chocolate, irresistibles, como siempre. De Cuétara. Soy el nuevo Colacao Moca, el Colacao con café. Y si eres tan de levantarte a las 7, pero despertarte a las 10, deberías probarme. Colacao Moca, despertarse es un gustazo. La Diputación de Alicante te acerca a la cultura a través de su nueva agenda cultural online y de su app oficial Dipucultura Alicante. Consulta un amplio programa de música, exposiciones, actividades en familia, talleres, visitas guiadas y mucho más. Diputación de Alicante. Rebajas en Rapimueble. Juvenil 299 euros, matrimonio 389 euros. Financiación en 24 meses sin intereses al 0% TAE. Tiendas y en rapimueble.com.
Seguimos hablando de las consecuencias de esta pandemia y desde luego la consecuencia más grave es para nuestra economía, que estamos en un momento muy difícil. Por eso nos acompaña aquí en plató Juan Sapena, es economista, es director de la cátedra Betelgeuse Christens. Muchísimas gracias, Juan Sapena, doctor Sapena, por estar con nosotros. Gracias por llamarme, Amparo. No solamente faltaría. La ventaja del doctor Sapena es que lo explica todo estupendamente. Y entonces lo que queremos saber es realmente por qué es tan diferente la crisis en España de lo que ha ocurrido en Europa, y denos un poco los datos, las cifras que nos hagan entender dónde estamos y a dónde vamos. Bueno, a ver, esto es complejo y a la vez simple. Es decir, yo creo que la crisis nos está afectando de una manera mucho más grave porque no queremos conocer la gravedad de la crisis. Yo te contaba hace un ratito que en España el PIB en el año 2020 ha caído aproximadamente un 22%. Tenemos un PIB que es muy fácil de recordar, es un billón de los españoles, 1 millón de millones de euros. Caer un 22% son 225.000 millones de euros. De ese PIB, que es lo que producimos en España en un año, la mitad es público. Vamos a suponer que la parte pública no ha caído, sino que a lo mejor ha crecido un poco. Eso significa que el sector privado ha caído aproximadamente un 50%. Pero de ese 50% que ha caído el sector privado, unos han caído muchísimo y otros incluso han crecido, porque todos hemos visto sector de la alimentación, incluso pues los sectores como los de la higiene industrial han crecido, mientras que las pequeñas empresas dedicadas muchas veces a servicios han caído, digamos, a full, que diríamos. Entonces, claro, el no querer reconocer que la crisis está afectando de una manera decisiva, en el sentido que es pasar de 100 a 0 a una parte de la población, ese es una parte nuclear del problema. Hay otra parte que seguramente, a mi juicio... Mira, yo estaba recordando una frase que dijo Christine Lagarde. Christine Lagarde actualmente es la presidenta del Banco Central Europeo. En marzo de 2018, es decir, mucho antes, ella empieza como directora, como presidenta del BCE en noviembre del 19, pues en marzo del 18 da una conferencia a la Universidad de Hong Kong y dice, habría que reparar el tejado ahora que todavía brilla el sol. Es decir, en aquel momento habíamos salido de la crisis financiera, los tipos de interés especialmente bajos, eso lo repitió luego en la conferencia de Davos en enero del 19. Y entonces, ahora que los tipos están bajos, aprovechemos para hacer la migración hacia la economía del mañana. Eso se procrastinó, no se hizo. No se hizo en España, muchísimo menos porque suponía hacer una transición realmente complicada, y aquí creo que, y en este momento, pues basta cualquier ciudadano observar que seguimos peleándonos unos con otros, ¿no? Y entonces, eso que dijo Christine Lagarde no se hizo entonces, en España mucho menos, ahora está pendiente por hacer. Y yo muchas veces, humildemente como economista, pues leo muchas de las medidas que anuncia este gobierno. Y muchas de las medidas, en primer lugar, digo, bueno, sí, pero son medidas de largo plazo, que está muy bien. Son medidas que uno hubiera firmado a lo mejor en la primavera de 2018 o incluso antes. Cuando brillaba el sol. En segundo lugar, sí, cuando brillaba el sol y había que hacerlo igualmente, ¿no? Pero repito, no se refieren a la resolución de los problemas del hoy. En segundo lugar, el segundo problema que yo evidencio es que en muchos casos se nos anuncian medidas de modo repetido. Esto de, a veces, cuando reina la comunicación, y eso también es un poco una pequeña crítica a un subsector, también hay gente que se mete con los economistas, pues hay una parte de los comunicadores que les gusta repetir la realidad una y otra vez. Yo recuerdo un teatro que hicimos cuando yo era muy pequeño, donde uno de mis compañeros estaba como que pintaba la pared. Dice, parece que pinto, pero yo no pinto. Pero se pasó toda la obra de teatro que parecía que pintaba la pared y no la estaba pintando. Pues esta es la segunda. Y la tercera, y la última, es que muchas veces se nos anuncian las medidas como si fueran fresh money. Y no son fresh money, son simplemente, digamos, préstamos que se concederían a proyectos que fueran viables. Claro, eso no resuelve precisamente. Si me permites, Juan, hablando de fresh money, los que necesitan precisamente esas ayudas directas pues son los hosteleros, los comerciantes, el sector del ocio de toda nuestra Comunidad Valenciana, de toda España. Pero nosotros aquí, entre todos, vamos a hablar pues precisamente con Lalo Díez, que es el portavoz de la última plataforma, de la última concentración de
asociaciones que le habíamos visto justamente hace unos días concentrarse ante el Palau de la Generalitat exigiendo pues esas reivindicaciones que lógicamente les apoyamos, que empatizamos con ustedes porque está siendo muy duro el castigo y el cierre al que están siendo sometidos, pero que miren, es noticia de última hora y se lo contamos esta misma noche la creación de esa plataforma. Lalo Díez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros para contárnoslo. Un rayo de esperanza, supongo que es lo que quieren, intentando no disgregarse, intentando pues hacer la fuerza común. Pero aquí estamos hablando de los responsables, ¿eh? Este programa se llama La Hora de los Responsables. Y yo quería preguntarle, Lalo, con todas las dificultades que ustedes están teniendo, ¿en algún momento ustedes han dicho que existen responsabilidades patrimoniales e incluso que pueden llegar a existir responsabilidades penales por esta negligencia, si me permite llamarlo así, de no estar dándoles una ayuda mientras les cierran? Dígame cómo han planteado esto. Yo, si me permite, quiero empezar por... he escuchado atentamente la intervención anterior, sí. Hablaba de Fresh Money, ¿no? Sí. Ahora mismo nuestra situación, y además nosotros reivindicamos que no estamos pidiendo ayuda. Es que nosotros estamos exigiendo una compensación. Tenemos empresas que nos han bajado la persiana o que nos han limitado la actividad. Nosotros exigimos una compensación. Yo no estoy pidiendo una limosna para mi negocio ni para poder seguir adelante con los locales que tengo. Estoy exigiendo que, por citar algo muy sencillo, los locales de ocio, por ejemplo, en el año 2020, de 12 meses, hemos estado 8 meses y medio cerrados. Cerrados sin poder trabajar. Y eso no hay empresa que lo soporte aquí ni en ningún sitio. Por tanto, sí, claro, evidentemente entendemos que hay responsables, porque no vamos a hablar de la situación sanitaria. Todos tenemos familia, yo tengo... Mi madre tiene 81 años, tengo un hijo de 5... Claro, conocemos amigos, gente que lo está pasando mal con el tema del COVID, hablando del tema sanitario, ¿no? Pero si la administración toma medidas, tienen que ir acompañadas de una propuesta económica para las empresas que hemos sido afectadas por esto. O sea, los restaurantes no pueden seguir aguantando la situación, están facturando un 20% de lo que facturaban en esta misma época de hace un año. Eso es insostenible, con plantillas al 40%. Es que nosotros hemos seguido pagando el alquiler, los impuestos, los ERTES, que es una medida fantástica para que los trabajadores puedan seguir en un estado de hibernación sin tener que ir al paro, tienen que estar sustentados también por dinero de los empresarios. Y cualquiera que nos esté viendo ahora mismo, en su casa, que piense cómo puede aguantarse una economía ya no empresarial, familiar. Nosotros nos hemos comido los ahorros, los propios, los de la familia, los ICOs. ¿Cómo se puede aguantar esta situación? Es que no podemos más. O sea, ahora para ir a comprar al supermercado, cuando vamos como gente, como ciudadanos al supermercado a comprar, necesitamos ahora mismo recuperar la situación que hemos venido padeciendo durante todos estos meses. Y claro, entendemos que hay responsables, los que toman las medidas, la administración, tal cual. Sí, señor Díez, si lo tenemos claro. Empezaba diciéndole que empatizamos con ustedes y que no se puede tratar de elegir, es un discurso muy tramposo, tratar de elegir entre queremos salvar la sanidad o queremos salvar la economía. Mire, en otros países de Europa se está pidiendo ese esfuerzo como se les está pidiendo a ustedes, pero efectivamente se les ayuda con ayudas directas y con lo que sea. Si me permites un segundo. Sí, claro. Mira, es que justo lo que estás diciendo estás dando la clave. O sea, si nosotros no vamos a discutir el tema sanitario, porque todos vivimos la misma situación. Aquí no hay diferencia entre el que en un conseller y en un señor que trabaja en un restaurante. Sanitariamente hablando es la misma. Pero es evidente que en otros países, en Alemania han apostado en base a la declaración presentada, los impuestos pagados en el año 2019, te cubren hasta el 90% de la diferencia entre lo que has declarado en el año 2019 y tus pérdidas. En Francia han apostado por un mínimo a cada negocio y además, cuanto más trabajadores tengan, evidentemente incrementan esa apuesta todos los meses. No es que hayan dado una ayuda, sino que todos los meses, durante el tiempo que los negocios están limitados o cerrados, están ayudados. En Holanda, en Alemania, en Bélgica, en Italia.
Efectivamente, una gestión de la crisis bien distinta. Si no me equivoco, el lunes tienen reunión. Sí, tenemos una reunión conjuntamente con Conostur y Fotur, con 2 secretarios autonómicos. En este caso, solo del tema del ocio nocturno, de lo que son pubs, discotecas, karaokes. Bueno, es que llevamos desde el 26 de noviembre que, como sabéis, porque lo habéis seguido de cerca, 35 asociaciones de la Comunidad Valenciana amenazamos con hacer una acampada a la puerta del Palau. El presidente del Consell, Ximo Puig, anunció en la tribuna de las Cortes Valencianas el día 26 que iba a ponerse en marcha un plan de ayudas. Bueno, pues estamos en enero y los recibos siguen llegando y la gente cada día cierra negocios en esta comunidad. En la Comunidad Valenciana han cerrado más de 500 establecimientos entre pub y discotecas. Quedan unos 1.200 aproximadamente. Y ahora, si se nos ha planteado un fondo COVID, pedimos una cosa imprescindible. No podemos esperar a cobrar las ayudas al mes de mayo. Hemos hecho una encuesta con más de 500 empresas de la Comunidad Valenciana del sector y el 89% de empresas del sector del ocio y la restauración dicen que serán incapaces de pasar el mes de marzo, terminar el mes de marzo, si no hay una compensación económica y medidas urgentes para el sector. Con anuncios en la tribuna, nosotros damos por bienvenido ese anuncio, ojalá hubiera llegado hace meses, pero con anuncios no se paga la luz del mes de febrero. Necesitamos que sea algo inmediato y que sea algo concreto. Pues esperemos que así sea. Señor Díez, muchísimas gracias por estar dándonos esta explicación aquí entre todos. Y ojalá que se incremente la vacunación, que es lo que tienen que estar, que podamos dentro de poco volver a encontrarnos en los bares y en los restaurantes donde todos hacemos vida social y donde esperamos volver a veros a todos. Que es parte de nuestra vida. Cuídense mucho también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Señor Sapena. Sí. Muy complicada esta situación, porque al final es que no se trata de que les aplacen los impuestos, no se trata de que les digan a leer los ERTEs para que no haya más destrucción de empleo. Es que la situación tiene que ser una ayuda como en el resto de Europa, entiendo. Sí, a ver, contando con los ERTEs, la cuenta de la vieja, los ERTEs en este momento son alrededor de 1 millón de personas y ese 1 millón de personas sumado al 16,5% de tasa de desempleo nos situaría en el 21%, que es, digamos, es un desempleo que es el doble de cualquiera de los países, de nuestros países vecinos. Claro, hay una diferencia fundamental con la crisis financiera de la década pasada. Es que en la década pasada la Unión Europea fue muy lenta a la hora de responder, fue, digamos... Quería preguntarte también por eso. Nos han anunciado el plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Qué va a pasar con el plan de recuperación? Porque también le he leído que hay una comisión delegada por el propio gobierno. Es decir, hay una especie de protección al presidente y al gobierno y se confía a una comisión externa y delegada. Con lo cual, desde tu punto de vista como economista, ¿está garantizada la distribución y el consenso? Te voy a decir una cosa para empezar. Para empezar, la palabra resiliencia está muy mal elegida en este caso. Desde luego en este contexto. Suena súper bien. Yo que he dirigido una escuela de negocios durante mucho tiempo, estamos acostumbrados a la resiliencia. La resiliencia es la propiedad física que tiene un objeto para volver a su posición anterior una vez que se ha aplicado una fuerza sobre ella. Y aquí no vamos a volver al estado anterior. Aquí lo que tenemos que hacer es transformarnos. Lo que tenemos que hacer es ahora, en este momento, a corto plazo, ayudar a estas personas que de repente se han quedado sin oxígeno. Y desafortunadamente, pues cuando empezamos esta inmersión estábamos en el tope, digamos, estamos prácticamente en el 3% de déficit público en porcentaje del PIB, que es lo que, vamos, el criterio que se prevé para las situaciones más recesivas en condiciones normales. Claro, lo que ocurre es que en este caso, volviendo a lo que decía al principio, tenemos la suerte de que Europa está mucho más receptiva a la hora de financiar estos desequilibrios. El único problema es que no te va a financiar cualquier cosa. Es que es lo que iba a decir. Esos 140.000 millones de Bruselas que nos han prometido no están aquí, ya los estamos vendiendo, no están aquí todavía y el gobierno tendrá que certificar de alguna manera el proyecto, los destinos a los que van y luego lo tendrá que aprobar la propia Comisión Europea. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo va a llegar esa recuperación? ¿Cuándo los comercios están cerrando en marzo? Pues ese es el tema, que cuando llegue la ayuda, pues prácticamente, no voy a decir desgraciadamente que será innecesaria, pero que a lo mejor ya no cumplirá el papel para el que se diseñó por
otra vez por procrastinar, por dejar pasar el tiempo, esperando pues que la situación se resolverá por sí misma, que es un poco la estrategia que también se está siguiendo en el ámbito sanitario. No hay esa contradicción entre economía y sanidad. Lo que pasa es que la sanidad cuesta dinero y hay que financiarla. Y seguramente hay que coger dinero de otras cosas que seguramente sean innecesarias y sin embargo forman parte de los presupuestos, y seguramente pues pedir financiación al Banco Central Europeo, que repito, en este momento está muy receptivo para emprender las está emprendiendo políticas monetarias expansivas y participar, digamos, en la financiación de esos déficits con la ayuda del BCE. Pero en todo esto no estamos, lo único que estamos haciendo es dejar pasar el tiempo para ver si el virus desaparece y podemos, resiliencia, otra vez volver a donde estábamos, que no vamos a volver. Y tú decías la hora de los responsables. Yo este programa lo llamaría también como subtítulo la hora de la verdad. Es que el gobierno debería ayudar a las personas a invocar esas nuevas realidades diciendo la verdad. Ese sería un buen principio. Pues precisamente buscamos ese conocer la verdad desde el punto de vista del gobierno en comunicación con el miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, don Tomás Ramón Fernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Mire, estamos hablando de la hora de los responsables y usted ha escrito una cuestión que nos ha parecido interesantísima. Ya tuvimos problemas para entender lo que había ocurrido con el decreto del 25 de octubre del estado de alarma, donde vimos volar de alguna manera pues los principios que siempre habíamos tenido en cuenta, ¿no?, en la Constitución, donde se han aprobado más de 78 decretos leyes, es decir, todo con un carácter de urgencia al que no estamos acostumbrados, y nos llama mucho la atención que esto afecta también a, como usted dice, esa parte del derecho administrativo. ¿A qué responsables tenemos que apuntar, señor Fernández? Porque ahora hablamos con las comisiones, hablamos con el Gobierno, hablamos con las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado con la Constitución? ¿A quién nos tenemos que dirigir? Bueno, dirigir es un poco dirigir a los mismos en principio. Lo que pasa, lo que yo me refiero de ese decreto ley es que habla de un plan. Todo esto son modificaciones al servicio de un plan que no existe, que no sabemos cómo se va a hacer, ni cuándo se va a hacer, ni cuál va a ser su contenido para ejecutar lo que en ese plan se haga. Pero ese plan no existe, sencillamente no existe. Yo me acuerdo que cuando la época de los planes de desarrollo, el primero de ellos, que empezó en el año 64, pues se aprobó una ley de 28 de diciembre del 63, ley aprobatoria del plan de desarrollo, y había un plan detrás, un plan que tenía una consistencia incluso material, física, eran varios volúmenes, donde se explicaba qué es lo que se iba a hacer, qué es lo que el gobierno pretendía hacer y cuáles eran las líneas de actuación que iba a fomentar si los empresarios optaban por seguirlas. Ese era el plan, era una cosa estudiada. Bueno, esto ya no es cosa ni de franquismo, ni de democracia, ni de no. Es que ahora se ha aprobado un decreto ley que modifica un montón de leyes para decir que todo se hará por procedimientos de urgencia, que modifica también toda la organización del gobierno y de la administración, la organización regular, y la sustituye por otra al servicio de un plan que solo tiene un nombre, de transformación, recuperación y resiliencia. Pero un plan que no existe como tal, que no tiene contenido, ni siquiera se dice cómo se va a hacer, ni a través de qué procedimiento, ni quiénes van a participar en su elaboración. Un plan fantasma. ¿Dónde está la urgencia si el plan no existe? Don Tomás Fernández, como se nos acaba el tiempo, me encantaría que estuviera con nosotros en otro programa, pero me quedo con ese titular, un plan fantasma, lamentablemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Le invitamos también otro día. Y don Juan Sapena, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias, Amparo. Esperamos contar con ustedes en otra ocasión. Ponemos fin aquí a este programa entre todos, que hemos llamado La Hora de los Responsables. Y como han visto a través de nuestros invitados, es que así es, un plan fantasma,
unas ayudas que se prometen pero que no sabemos cuándo van a llegar, unos recursos en los hospitales bajo la protección sanitaria que al final a quien dejan desprotegidos también es a nuestros propios sanitarios, las vacunas, que efectivamente pueden ser una gran solución para inmunizarnos, para poder recuperar cierta normalidad, que lejos está ahora esa palabra, la verdad, que lejos vemos ese escenario y ustedes dirán, bueno, parece que aquí hoy entre todos nos estamos viniendo abajo. No, nosotros contamos siempre con la esperanza, pero para eso tenemos que sumar. Y es verdad que los ciudadanos hemos sido ejemplares y que nos hemos sometido al confinamiento y que más allá de que haya casos absolutamente excepcionales, nos hemos puesto la mascarilla, nos hemos hecho el PCR, hemos tenido que no despedirnos de nuestros seres queridos porque hemos tenido que pasar por ahí. Y no quiero emocionarme más, porque son días muy difíciles, pero esperamos que sigan con nosotros entre todos y que salgamos muy pronto de aquí. Cuídense mucho y buen fin de semana.